Aquí comienza La Jungla. Una mirada profunda a la semana política con el estilo mordaz de Camilo Férez, Gonzalo Müller y la conducción de Rodrigo Bravo. En directo por la 100.1, Mega Noticias Ahora y todas nuestras plataformas. La Jungla, política salvaje. Bienvenidos nuevamente a La Jungla, Política Salvaje, aquí en Radio Infinita, con todas nuestras plataformas, Mega Noticias Ahora y nuestros canales en distintas redes sociales. Llegó ya el día, tenemos gabinete de José Antonio Kast, con más de alguna polémica. Gonzalo, Camilo, ¿cómo están? Deberíamos partir como la Metro Golden Mayer así y decir Bienvenidos a La Jungla. Hoy día va a estar muy salvaje la jungla porque hay mucho que analizar. Yo quería ponerles un título para partir, porque la chapa de este gabinete, o tiene varias chapas. Uno, el de emergencia, así lo dijo José Antonio Kast ayer. El de los independientes, también está claro, 17 independientes. El de los inexpertos, otro. El de los de excelencia. El del empresariado. El de los yogur, dijo Longueira. Sí, Longueira. Anda locuaz Longueira, ¿eh? Sí. Huele una oportunidad, me imagino. Huele un vacío. No, lo que huele son los recuerdos, ¿no? Porque lo que huele es lo que pasó en 2010. El instinto no lo debe haber perdido. Si al final No. el político siempre lee cuando... Es como Pancho Vidal. Sí. El tema es si están las piernas para el mismo juego piernas, ¿no? Para correr, salir con el... Yo me imagino Pato Yáñez todavía ve una pelota correr, pero dice, ¿llegaré? Ya no llegó. Ya no es el año Pero 81. siempre hay un técnico que lo puede Ya no poner de llega. líbero como a Vidal. Sí, pues vamos jugando para atrás, es verdad. Tiene muchas chapas. Yo creo que una primera impresión es un gabinete que lleva la firma del presidente, José Antonio Kast. O sea, 17 de los ministros tienen su origen en decisiones personales, particulares de José Antonio Kast. Él los reclutó uno por uno, ¿no? Partiendo por la fiscal Steiner, que ahora es la ministra de Seguridad, y así podríamos ir uno por uno. O sea, tiene su sello. ¿Es una apuesta arriesgada? Sí. Pero por otro lado, ¿cuál es el diseño? Concentración del poder político en la moneda. Todo el poder político está en la moneda, no está en los ministerios. Y ese diseño es un diseño vertical, le queda muy cómodo a José Antonio Kast, él le tiene fe, su equipo, o su nuevo equipo diríamos, ¿no? Porque aquí, antes de partir con este gabinete, digamos, poco quedó de ese entorno de José Antonio Kast que hablaba de los triministros, los biministros, daba nombre, recordando en algún minuto nombramos 5 o 6 de derecho UC, ¿no? Que podían ser ministros, formar gabinete. De eso voló, no quedó nada de eso. No sé si volaron los asesores que estaban detrás o no, pero hubo un cambio de entorno del presidente y un cambio de dirección del gabinete totalmente. Pasamos de un gabinete de 15, 18 ministros a el tradicional, los 25 ministros. 24 al final. Bueno, 24 porque el azar juega Sí. también, ¿no? El margen de error juega. Terminamos con 24. Pero lo que sí es un diseño de concentración del poder, todo el poder en la moneda, gran parte de él puesto en la figura presidencial, vertical hacia los ministros, relaciones directas con los ministros, y todavía es un diseño que no termina de completarse, pero que es complementario. ¿Qué va a pasar con el segundo piso? ¿Vamos a tener un segundo piso asesor o un segundo piso ejecutivo, coordinador de política hacia los ministros? O conspirador. Porque O todas las anteriores. O todas las anteriores. Sí, porque es un gabinete, primero que todo, que tiene a un representante de cada partido. Y 2 republicanos. Que no tienen a los nacional libertarios. O sea, Que se autoexcluyeron. está bien, pero partió así y no era parte, me imagino, del diseño original. Entonces, siguiendo la lógica de lo que dice Gonzalo, cuando los gobiernos son de esta manera, no necesariamente va a durar, ¿ok? Pero sí es que lo que dure. Este es un diseño que traslada el poder a presidencia. Y presidencia, a diferencia de lo que sucede con figuras como Sebastián Piñera, no parece ser en este caso un presidente omnipresente. No veo a José Antonio Kast en las bilaterales, no lo veo metido en todos los detalles de todos los ministerios, por lo tanto, presidencia va a pasar a ser un colectivo, pero oculto. Y pasa a ser tremendamente importante. ¿Quiénes son los ¿Quién brazos? es quién? Porque, claro, uno antes decía Cristian Valenzuela, número puestos, y sí, tiene un rol, pero parece que precisamente porque se ha ido tanto poder a ese lugar, es que hoy día están agarrados en una guerra
o mi reporteo me engaña, ustedes que tienen más redes que yo en el mundo, en el Fachistán, me comentarán si es que es cierto, pero parece que están agarradísimos del moño brutalmente los asesores. Y si uno lee la prensa y lee entre líneas, se da cuenta de que cada uno informa a su medio de referencia, que es el más bonito, el más simpático, y que el de al frente el más conspirador y el menos idóneo. Me refiero a Irarrázaval y Valenzuela. Esos son Claro, los... Alejandro Irarrázaval, que parece ser un hombre muy relevante, muy cercano, quien acompaña al presidente electo José Saquen Antonio el Kast tejido a la todos jungla. lados. Y por otro lado, Cristian Valenzuela, que fue el asesor más cercano, ¿no? El creador del relato. Y pareciera ser de que la decisión presidencial es de que una cosa son las comunicaciones, otra cosa es la política. Y parece que en la política la mano es de Alejandro Irarrázaval y no de Cristian Valenzuela. En el relato, Cristian Valenzuela. Que en algún minuto hicieron un cortocircuito, pero parece que han logrado ya una coexistencia relativa, ¿no? Entonces vamos a tener una presidencia o un segundo piso también de dos alas, ¿no? De comunicaciones por un lado y el otro lado va a tener mucho más que ver con el seguimiento de los ministros, de los equipos, del cumplimiento de las metas. Esto no es nuevo tampoco. Yo recuerdo ya en Piñera 1 había también un segundo piso que tenía esa característica. ¿Te acuerdas que alguien decía que era la ministra en las sombras? Una figura que decía que también era una ministra. La mujer más. de las carpetas. La mujer de las carpetas. acuerdo. Terminó la mujer partió acuerdo. como ministra en la sombra, terminó como la mujer de las carpetas. Pero al principio las carpetas eran como una Sí, señal de poder y después se claro. convirtieron en las carpetas nomás. Y las vías laterales terminaron, claro, terminó Era un poco María Luisa desplazadas. Abraham. María Luisa Abraham, que después terminó en el Tribunal Constitucional, Sí. como todos recordamos, ¿no? Que Sí, también logró logrado. sobrevivir el Tribunal Constitucional a María Luisa Abraham. Entonces, este diseño no es nuevo, se busca concentrar mucho poder, eso requiere de personajes muy especiales, ¿no? De personajes que no tengan agenda propia, que no tengan otra relación, que no tengan otra lealtad que la presidencial. Y yo creo que en ese pulso pareciera ser que Alejandro Irarrázaval se instala como una figura de mucho poder porque cumple con todos Ahora, esos esa requisitos. desconfianza política como que choca un poco con otras decisiones, porque, por ejemplo, poner en el Ministerio de la Mujer a una persona del Partido Social Cristiano, que más allá de su Judith partido, y más allá de su adscripción religiosa, es además una activista, confesa y además con trazabilidad, una activista de choque de las causas contra el aborto, digamos, y un montón de cosas, que probablemente va a irritar a ese mundo. Eso está lejos de ser una persona sin agenda. Es decir, es una persona que tiene una agenda bien nítida, de choque, que, bueno, en las guerras, en las batallas culturales se pueden ganar o perder. Yo no digo que esto sea un error de antemano. Puede ser que quieran librar esa batalla. Pero es difícil decir que ella responde solamente al presidente. Ella tiene una agenda, el presidente ha tratado de decir que esa no es su agenda, y sin embargo, porque no tiene nada que ver con la emergencia, y sin embargo está puesta ahí y hoy día concentra buena parte de las miradas y la están esperando, así como, ¿se acuerdan ustedes en la escena de ¿Dónde está el piloto? Cuando creo- se ponían en fila a golpear a la señora que estaba con Yo ataque creo de que pánico. Camilo pone el dedo ahí en la llaga al tiro, ¿no? Vamos al Ministerio de la Mujer. Es uno de los ministerios donde va a haber, No, pero me va a refiero haber que un hay una paralelo, disonancia o cognitiva. una paradoja, ¿no? Porque finalmente, primero, no hay vetos, ¿no? No hay vetos no hay un solo tipo de mujer que puede ser ministra de la mujer, me imagino. No me pongáis ahí porque Y- no estoy criticando no. el diseño. No sé, te estoy comentando. Y gusta el esto. paralelo va a ser, como se va a producir en otros ministerios también, no en el único, de que, fíjate tú, en la ministra Orellana. La ministra Orellana es una activista de su causa, ¿Sí? que tenía posiciones, agenda, todo. ¿Pero qué tuvo que hacer como ministra de la Mujer? Defender al presidente. Defender al presidente. O sea, usar su capital político. cuidarle el flanco frente a todas las críticas de que el gobierno de feminista ya no tenía nada, de que ahí está la ministra Orellana poniéndole piso, frente a las acusaciones, algunas durísimas en materias complejas de abuso y otro, ahí apareció la ministra Orellana como una defensa compleja, pero implementó una agenda de acuerdo a sus propias ideas, no lo hizo. Ahora, Su agenda era la agenda presidencial. Yo creo que en el caso de Judith Marín, social cristiana, ¿es una señal política a un mundo? Sí, lo es. ¿Es una provocación a otros? Quizá también. Pero lo que no tengo ninguna duda, que Judith Marín, que en su rol de activista, va a aprender ahora en su rol de ministra, que ella es ministra de José Antonio Kast. No viene con una agenda particular ni propia. Y resulta que en esa materia específica, el presidente José Antonio Kast ha sido muy enfático. Dijo,
esos temas no son parte del gobierno de emergencia, no los vamos a tocar ahora, los vamos a dejar para el futuro. ¿Pero qué debería hacer Judith Marín cuando le pregunten por los homosexuales? Por ejemplo, que ella ha despreciado la homosexualidad en distintos momentos. Bueno, si la tesis de Gonzalo se verifica, ella va a decir esto no es parte de la agenda del gobierno y va a salir. Y se va a convertir finalmente en una especie de tapón para sostener la crítica de ese mundo que aspiraría legítimamente a tener un representante en el gobierno de Le va a pasar algo José Antonio parecido a lo que pasó a la ministra Orellana cuando dice que tiene una gran confianza en Carabineros. Cast. Ahora, si no es ¿No? así, O sea, desde el final del día, Si lo no es que así, tú hay dices baile. en tu rol de activista y defendiendo tus posiciones, que incluso más allá de lo prudente en algunos casos o de manera muy radical, al momento que se es ministro de Estado, primero, tú sabes que ya no eres activista de una causa, sino que tienes una obligación con todos los chilenos, no con una parte de los chilenos, ¿no? pero espérate, Tienes que cambia el hacerte tú cargo de sabes todo. por el tú deberías saber. Sí, bueno. Sí, porque está lleno de, Si no, está lleno si de gente no, que no se entera. La gente que no se entera, después lo lee por los diarios, porque son las razones por las cuales dejó de ser ministro, dejó de ser autoridad. Pero yo creo que en eso el mandato del presidente José Antonio Cast es muy nítido, muy claro. De hecho, la propia ministra, no sé cómo se dice, ministra designada, porque no son ministros. A partir del 11 de marzo van a ser La futura ministros. ministra. Futuro ministro, la futura ministra, cuando le preguntan, oiga, ¿y cuál es el mandato? Ah, sí, pues, integración laboral y educación. Nada que oliera a una contrarreforma cultural, nada, no se habla de batalla cultural, no, el lenguaje es otro. Yo creo que eso es una conversación que se debe haber tenido con ella, y yo creo que los atributos que se valoran en ella son los que tiene que... Ella en sí misma es una señal política, ¿no? El hecho de que ocupe ese cargo ya es una señal política muy importante para un mundo que apoyó siempre muy fuertemente a José Antonio Cast. Si se va a producir una colisión con otros mundos, bueno, yo no sé si va a marchar menos o más mujeres del movimiento feministas contra José Antonio Cast a propósito de Judith Marín. No, el 8M ya te lo encargo. Van a salir maneras. que efectivamente no salieron Pero claro, durante el gobierno del presidente ese es Boric. un dato, sí, pues ese es un dato de la causa y no hay que sorprenderse. Es lo más parecido a la política, como decía nuestro querido Pirincho. Pero bueno, te tomo el punto. Podría ser que ella se gobierne a sí misma. Te cuento otro paralelo que es notable. María Paz Arzola, la ministra de De educación. Tú sabes que es un nombre que para muchos sonó nuevo, sonó desconocido. O sea, ¿a quién no le sonó nada de nuevo? Al actual ministro de Educación. Porque se sentaban juntos, de hecho. Eran dos asesores de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados hace 10, 15 años atrás y estuvieron ahí muchos años, vieron las reformas juntos, dieron peleas en contra, ¿no? Enfrentados, pero tenían el mismo rodaje. O sea, el actual ministro Cataldo es un asesor, de hecho era el asesor legislativo de Camila Vallejo en los temas de educación y estaba siempre en el ministerio ahí sentado en las comisiones de educación. Y era muy querido en la terminó. Comisión de Educación. Bueno, ambos. Sí. Ambos, ¿por qué? Porque los conocieron a muchos parlamentarios dedicados al tema, especializados en los temas de educación, y ella viene con todo ese bagaje. Por eso que, ojo, cuando se dice, oiga, esta ministra viene, no tiene experiencia política. La ministra Arzola lleva 16 años en el Congreso. ¿Qué significa la experiencia política? No es militante de un partido. Algunos dirían al revés. Es militante del partido con más ministros. Libertad de Desarrollo. El gabinete de libertad de desarrollo. Entonces. También. Ahí le pusimos la siguiente chapa. Oye, estamos hablando de los polémicos o de los que generan ruido. No es que queramos tirar para abajo el gabinete de José Antonio Cast, sino que vamos a ir viendo casa a casa. Hay unos que tienen más luces que sombras. Pero ¿escucharon ayer a Jaime Campos a la salida que tomó la vocería política del nombramiento del gabinete, no dejando palo parado, digamos? Ahora, fíjate que ese es el tipo de señales que yo encuentro notable de este gabinete, porque se ha tenido que tragar una cantidad de ranas, digamos, el presidente electo, nombrando ministros con los cuales tiene unas peleas para atrás que son brutales. Lo que a mí me parece bien, yo creo que parte de la política es precisamente el asumir que esto hay que tragárselo de una sola vez, es un trago amargo. Campo, en esa época me parece Lo que persiguió, el diputado José Antonio Cast Sí. lo llevó a la fiscalía. Sí, lo llevó a la fiscalía. Por el caso Bateluna. Sí. No, ¿y para qué te digo los intercambios que tuvo con Jimena Rincón? Hicieron patutía. Revisen los tweets. Ahora, No, ¿quién cruzó el Rubicón de los dos? ¿Cómo? Sí, porque hasta que estaban enfrentados durante mucho tiempo, que No, se han dicho de todo, es no, real. No, está claro dónde está el sol y dónde está el asoleado.
Sí, en los dos casos. No, Sí. no estoy diciendo que esto sea un empate, no te lo preocupes. Pero ese es el primer gesto que ha tenido que dar José Antonio Cast, es decir, comerse y dar por a lo pasado pisado, digamos, y sería no hay más. Ahora, digamos al nombre de Jaime Campo, y es verdad, ¿eh? Cuando alguien dijo, oye, este es un gabinete sin experiencia, y salió Jaime Campo y respondió de todo. Dijo, oye, este gobierno, el peor de que recuperamos la democracia, ¿no? Fue resolviendo los temas, pero rapidito, todo. Punta Peuco fue un show mediático. Le preguntaron hasta por la política agraria, y bueno, si él fue ministro de Agricultura, empezó a repasar el ABC, no hay ningún problema. La experiencia Y lo vale. salió a respaldar la SNA apenas Con todo. nombrado. Con todo, ¿no? Apenas nombrado. ¿Y por qué lo digo? Cuando dice, oiga, yo creo que en este gabinete hay varios diseños, hay varios actores relevantes, hay varios ministros que van a encontrar un rol, otros que van a ser nuevos, pero hay dos que se armaron una parcela bastante grande. Jorge Quiró, en los temas económicos, donde incluyó hasta trabajo, no siempre es un ministerio mirado como un ministerio económico, esta vez sí. ¿Ah? Él influyó directamente en quien se eligió en economía, en trabajo, se armó un equipo, ¿ah? Muy directamente vinculado a él. El otro, Claudio Alvarado. Claudio Alvarado es lo que explica Jaime Campo en agricultura, porque es una señal a un mundo. Es lo que explica que Jimena Rincón, de embajadora en París, aterrizara en el Ministerio de Energía. Ahora, cuando dijeron biministro, lo lógico era decir minería y energía, pero Sí. dijeron, No, no tanto premio, tanto premio no. no exageremos. ¿Ah? Tanto premio no. No. Pero, ¿por qué? ¿Por qué lo digo? Porque en el fondo Claudio Alvarado tiene una misión, construir una mayoría legislativa. Fíjate tú cómo lo ha hecho. O sea, SECPRES son un equipo. Los dos subsecretarios son un equipo. Van a formar 4 personas dedicadas básicamente a la construcción de una mayoría legislativa. Tanto los dos ministros, Claudio Alvarado como José García, como también los subsecretarios. O sea, Max Pavés viene a ser subsecretario de SECPRES. Connie Castillo era directora de división de Max Pavés. También su ámbito es el Congreso. O sea, esos 4 ministros, esos 2 ministros y 2 subsecretarios van a estar dedicados absolutamente al Congreso. Hay 2 que por naturaleza del cargo y otros 2 por la nueva dimensión que tienen sus cargos. Entonces, parte del gabinete también va en esa construcción. Y desde la lectura política, fíjese usted, nosotros hemos dicho hace 60 días, oiga, ¿qué tan amplio va a ser el gabinete de José Antonio Cast? ¿Cuál hubiera sido el rango? ¿Hasta la UDI? ¿De libertario hasta la UDI? ¿De libertario hasta algunos Renovación Nacional? Y resulta que terminamos con Jaime Campo adentro, con Jimena Rincón adentro, terminamos con Evópoli adentro. Ahora Jaime Campo no es de izquierda, Gonzalo, hace como 20 años. No, está bien, pero lo que estoy diciendo no sé que sea de izquierda, pero de derecha no es, ¿no? ¿Y viene del mundo de la exconcertación? Claro que sí. Ahora uno dirá, oye, no es que ahora lo tengo que poner en la derecha. ¿Lo podríamos nombrar como un representante de la derecha, Jaime Campo? Dado No. que la derecha es un asunto social, no. Pero el fondo del tema, que en esa construcción, ¿qué hay detrás? Uno de los tests que tenía que pasar este gabinete era si era más parecido al 22% o más parecido al 58% de la segunda vuelta. Y yo creo que en justicia este gabinete está mucho más cerca del 58%. Hay más gente que no hubiéramos pensado que José Antonio Cast Pero hubiera nombrado. a costa de la baja identificación, porque lo que hizo fue minimizar a los partidos hasta un grado que parece casi ofensivo. O sea, yo creo que los partidos deben hoy día estar muy molestos. No, bueno, hoy tienen un solo ministro, salvo el Partido Republicano Pero que tiene 2, pero salvo el Libertad de Desarrollo que tiene 3. Pero el Partido Republicano más está fuera del equipo político, del comité político. Pero si está el presidente, pero es que de nuevo, volvemos al capítulo 1. Todo el poder político está concentrado en la figura del presidente. Sí, pero el presidente es republicano. Sí, pero Dijo, el presidente... oiga, necesitamos un republicano en el equipo político. El propio José Antonio Cast dijo, yo no necesito a nadie más. Pero el presidente del partido, aunque tenga el presidente de la República de su lado, tiene que decir, bueno, yo tengo que velar por la continuidad del partido. Es que- A eso me refiero con que sí, deben estar molestos. Pero Camilo, por eso, si lo miramos de una manera política Es tradicional, más, de una manera están molestos. de ¿Para qué voy a política- decir deben Están estar? molestos, Están molestos. están de una molestos. manera política tradicional tiene la razón. ¿Por qué? Porque uno diríamos, oiga, propiamente tal, ahí los partidos están todos en el equipo político representado. No, lo eligió primero José Antonio Cast, no le preguntó a los partidos. A Claudio Alvarado lo reclutó directamente él. A José García lo reclutó directamente él. A ninguno de los dos. Y de nuevo, Mara Sediri, ¿es parte del equipo político o es la vocera del presidente? Eso Es de otro partido grande, es ¿eh? una pregunta que tenemos- Agricultura.
Donde también Sí, tenemos pues. acá los cruces, ¿no? Ella tiene un rol, de alguna manera, como vocera del Y presidente. sin filtro también un Bueno, partido también, grande. sí, bueno, si son los fenómenos políticos que al final están yo creo que José Antonio Kast se dio cuenta que tenía una oportunidad y algunos la leyeron de una manera, ¿no? De formar una gran coalición, y algunos miraron a los partidos. Yo creo que sí, de alguna manera, a través de los partidos, salvo la autoexclusión de los libertarios, hubieran estado todos los partidos presentes. Se le quebró su propia coalición electoral. Ha pasado colado eso. Es la coalición electoral del presidente la que no llega al gobierno. Se le fue un partido nacional libertario. Y ha logrado sumar a Chile Vamos e incluso ir más lejos a Chile Vamos, ir hacia Amarillo y Demócrata. ¿Qué estaba construyendo el presidente? ¿El 58%? Sí, pero algo aún más simbólico. El rechazo, el 62% del rechazo. Esa amplitud es la que quería manifestar en el gabinete y lo logra de alguna manera, ¿no? Lo logra. Y otro es que también Ahí demuestra tenemos corte, ¿eh? jugo El de gabinete pierna. del rechazo. El A gabinete del propósito, con rechazo. GC Pongámosle abajo, para también. que a Miller le tiren corazoncito. ¿Lo logra? Yo creo que sí lo logra. Ahora, hay muchas de las inclusiones son ministros que tienen misiones específicas, ¿no? Ahora, entremos en materia más específica. La primera presentada, la primera ministra, se pone el énfasis en seguridad. También hay un cambio en la opinión del propio presidente. Recordemos que el candidato José Antonio Kast decía que el Ministerio de Seguridad no servía para nada, no tenía facultad. De hecho, su partido votó porque no se creara ese ministerio. Hoy día asume la realidad, ahí está el ministerio, es un ministerio importante. Pasó en la deliberación del gabinete, de su gabinete, pasó a ser quizás la pieza más relevante, la señal política más poderosa. Evaluó 3 perfiles. Un ex uniformado, no voló, varios nombres ahí se presentaron, Cuellar, Basaletti, Vial, el propio... Después, otro perfil, un político, que podría ser Rodolfo Carter, Germán Codina. Y el tercer perfil, uno técnico. Cuando tú lees la ley del Ministerio de Seguridad, ¿cuál es la gran función del Ministerio de Seguridad? Coordinación de las policías en materia de seguridad. Y la palabra coordinación fue una pelea larguísima en el texto legal. ¿Qué otro agente dentro del Estado tiene el mismo mandato? Lani. Los fiscales, el Ministerio Público, Y Lani. la coordinación de las Donde policías. Piñera también nombró un fiscal, ¿te acordás? Sí, Pero fue tristemente célebre. breve y tristemente severo. 2 veces breve. Tolstoy diría se llamaba, ¿no? Oye, tenemos tiempo y creo que hay que profundizar en Trinidad Steiner, que la sorpresa, de dónde viene, quién la llevó, quién la recomendó, hay harto eso que hemos podido reportear, así que vamos a una breve pausa y ya volvemos con el resto del gabinete de José Antonio Kast. De vuelta ya en comerciales, estamos revisando nuevas listas que van a caer ahí, ya vamos a conversar de eso. Se vienen los subsecretarios, se vienen los delegados, se vienen los embajadores, ya hay harto nombre dando vuelta. Pero antes les decía y los dejaba Quedan invitados. muchas fichas por repartir, No, decía claro, y para el hacer croupier caja. en el casino. ¿no? Para hacer caja, decía Arturo Esquella hoy día de la mañana con los subsecretarios. Vamos a ver, le fue mal con la ciudad libertarios, Kaiser le dijo al tiro, no compadre, ya no entramos ya, no venga con migaja. Pero quería detenerme un poquito en Trinidad Steiner. Según lo que yo pude conversar ayer, tuve la oportunidad de hablar con una figura influyente del Partido Republicano. Esta fue una propuesta de Arturo Esquella del día 1, y no me lo decía precisamente Arturo Esquella. Vamos a ver quién tiene razón o no. Pero es buen amigo, eso hay que reconocerle a Bravo, es buen amigo. ¿Viste cómo estaba reivindicando a Arturo Esquella, que quedó marginadísimo del gabinete? Pero ¿sabes qué? Pero la primera persona que mencionó fue Arturo Esquella. Sí. Bien, Arturo No es Esquella el único, ahí. todos los presidentes de partido, lo que pasa es que llama la atención porque él muy cercano al presidente Arturo Esquella. Pero fíjate, yo tengo ahí la información que Pero está bien ser leal con los amigos. en la Bravo. baja de Guillermo Tener también tuvo que ver Arturo Esquella. También levantó la mano. También levantó la mano. Y también se quejó para decir que los partidos tenían que tener más ministros. Sí, y empezó a ir más a la moneda chica al menos. O lo vimos más la última semana. Bueno, se la llega como estrella en el pecho a Trinidad Steiner, Arturo Esquella por haberla empujado. Pero es necesario en seguridad, Camilo, Gonzalo, que también exista vínculo político, porque ha sido una de las críticas de estos días, que cómo deja un ente independiente y se mete en la política, una persona que no debería tener lazo. Bueno, Pero más allá de eso, hemos tenido ex fiscales nacionales que fueron candidatos a diputados por un partido. o sea, Chaguán. Sí, pues entonces, a ver, no la invita a eso José Antonio Kast. No la invita a ser candidata ni a ser militante de su partido. ¿A qué la invitó? A ser ministra de un gobierno de emergencia y de unidad nacional.
Recordemos que el locuaz ministro Campos, ¿no? Dentro de las argumentaciones, ¿qué hace usted aquí? Cuando le dice usted que estuvo con Lagos, usted que estuvo con Bachelet, dice, bueno, me invitaron a este gobierno de unidad nacional. Y yo lo evalué y dije que sí. Yo creo que algo parecido ocurrió con la fiscal Steiner, ¿no? Que estaba en el combate del crimen organizado, había tenido éxito importante, estaba en la frontera norte. O sea, había una acumulación de experiencia y ahí que si le invitaron a ser ministra de Seguridad, si lo hubiera invitado a ser ministra del Interior, y te hubiera dicho, extraño, ¿no? Y dice, ¿por qué una figura va a pasar un rol tan político? Pero no, la invitan a ser ministra en el ámbito, en una dimensión distinta, sí, pero en el ámbito en el cual ella estaba trabajando, y no solo trabajando, sino que tenía un buen trabajo, bien evaluado de manera transversal. A ver, pero digámonos la verdad y después nos mentimos. Cualquier ministerio, algunos con mayor intensidad que otros, son una pega eminentemente política. El ministro no es el primer técnico de su ministerio y nadie lo va a ir a buscar ahí para ser rector de una universidad, ni mucho menos. Y por lo tanto, tiene una función política. Es, por así decirlo, el vocero, el primer vocero o el principal vocero de la misión política de su ministerio, que además tiene que hacer la pega y que tiene que generar credibilidad y tiene que tener claro cuáles son sus obligaciones, de todas maneras. Va a haber gente buena para la pega, gente mala para la pega, que tenga experiencia política y que no. No es condición suficiente tener experiencia política. Pero sí, donde se pueden caer los ministros es cuando entienden que su misión, o sea, que a ella la hayan ido a buscar por sus éxitos como fiscal, no quiere decir que ella siga siendo fiscal. Ella ahora es ministra, o va a ser ministra, Sí, es un rol distinto. y tiene que asegurarse mayoría social y política para las funciones que va a ejercer. Y lo hará apoyándose en más gente, lo hará mejorando sus vocerías, lo hará no teniendo vocerías y solamente que hablen sus propios actos. En fin, puede elegir distintas maneras. Pero en política hay una máxima, que es que tú no podís tener más enemigos que amigos. Y por lo tanto, las personas que se recluyen rápido en sus saberes técnicos comienzan con una cuenta regresiva, y ahí sí yo me compraría la teoría del yogur, de alguien que ya también debe mirar su propia fecha de vencimiento, pero en fin, al menos la teoría... O a lo mejor no perecible. La teoría para estos efectos, No para los efectos comunicacionales, es trabajadora. Te da Sí, te da claro, manga. porque además, o sea, pongámosla en rigor, digamos. Es una apuesta segura, pues. O sea, si hay algo claro, es que este gabinete hay ministros que van a durar poco, ministros que van a durar mucho, ministros que van a resultar, ministros que no van a resultar. Apostar porque los que más van a no resultar son los independientes, cuando los independientes son 2/3 versus los políticos que son 1/3, también es como jugar a los colores en la ruleta, pues, ¿no? Sí. Al rojo y al negro. Pepito paga doble. Las posibilidades de ganar son altísimas. Pero ahora el significado político de eso, yo creo que ahí está el error, ¿no? En la lectura de diagnóstico. Está difícil que la consecuencia natural, los partidos no tienen la fuerza que tenían el 2010. Más allá, los partidos del 2010 ni siquiera son parte de la coalición de gobierno. La tesis de Rabinet, Están antes invitados. de ¿Tú escuchaste cruzar a Rodrigo Galilea, no? antes de cruzar el Rubicón, Rabinet tenía la teoría de que tenían que entrar los titulares. ¿Se acuerdan ustedes con Sí. Bachelet? Dijo, ya está bueno de los suplentes, ahora tienen que entrar los titulares. Nunca se verificó esa teoría y de hecho tuvo que ir a buscar otro equipo. Por eso, y cuando uno revisa el gabinete o revisa el análisis en general, está bien. Es evidente que nadie espera que esté el gabinete que asuma. No, este es el diseño en el momento de mayor libertad que tiene un presidente, que es el que está entre la elección y el 11 de marzo. Ese es el momento de mayor libertad. ¿José Antonio Kast podría no haber usado esa libertad? Sí. ¿Podría tener un diseño distinto? Sí. ¿Podría haber tenido menos ministros, haberse arropado más en los partidos, haberse garantizado por esa vía? Él decidió un diseño distinto, por eso digo yo que le pone la firma. Él tomó un giro y dice, este diseño no, voy a aprovechar esta libertad, tal como lo hizo Sebastián Piñera en el 2010, tal como lo hizo Michelle Bachelet. ¿Te acuerdas cuando Michelle Bachelet el 2005 deja entrar a Expansiva, empodera a Andrés Velasco hasta el cielo, ¿no? Un Sí. independiente. Bueno, o sea, tampoco hay tanta novedad, ¿no? Él decide usar ese esquema. Y Decirle, tampoco bueno, le fue tan bien. si me resulta, me consagro, y si no resulta, bueno, él sigue siendo presidente, verá de qué manera acomoda un nuevo gabinete. Pero yo creo que tenía derecho, por decirlo así, no es que no tuviera derecho, pero entre esas dos posibilidades, entre no usar la libertad y usarla, decidió usarla, empoderarse, concentrar el poder político y también resguardar algo. No olviden, una de las limitaciones para la entrada de militantes es que su partido, el Partido Republicano, no tenía tantos nombres.
O sea, no existía ninguna posibilidad de que hubieran 7 ministros republicanos. Y que por lo tanto los otros partidos tuvieran 3, 4. El tope fue siempre de que los republicanos tenían 1, 2, ya un tercero hubiera costado. Lo querían sacar del Congreso, de hecho. Bueno. ¿Mm? Sí. Oye, hay otra chapa. El pinochetismo en el gabinete. Fernando Barros, Fernando Rabat. ¿Cargan con ese peso, crees tú, sobre todo en ministerios como Defensa y Justicia? Bueno, el Ministerio de Justicia es de Justicia y de Derechos Humanos. Sí. Por lo tanto, probablemente ahí sus stakeholders se lo van a recordar. Y vamos a ver en el camino. Yo creo que cada vez que uno dice que algo ya no prendió, cabro, se casa los dedos. Entonces, no porque haya pasado demasiado tiempo, esta deja de ser una herida permanente en el sistema político. Lo que pasa es que cada vez toca menos gente que haya vivido ese periodo. Pero los periodos se resignifican y por lo tanto vuelven, y perfectamente podría ser uno de los flancos por los cuales estén permanentemente dando explicaciones de cuestiones que no tienen que ver con el ejercicio de su cargo. Y al final si ese es el gran problema, cuando tú tenías a alguien que tiene un historial anterior, todas las oposiciones y todos los medios de comunicación tratan de hacer lo mismo. Una vez que están nombrados, le sacan adelante su historial, van a por él y prenden las luces, prenden las alertas y en algún minuto van a decir, a ver, viste, aquí está con este conflicto de interés que nosotros dijimos que en algún minuto iba a tener. Algunos zafan y otros no. Pero ¿cuál es el problema práctico de eso? Es que hay algunos que se quedan casados en eso y que no pueden salir de ahí y que finalmente terminan siendo un problema para el gobierno. Y cuando ya el ministro comienza a ser el problema para el gobierno, tiene que salir el ministro, porque cuando ya la moneda tiene que hacer 2 vocerías para defender al ministro, ya tú empezás a decir, con la cuenta regresiva, y eso es lo que le podría terminar pasando. ¿Y le puede pasar eso a Barros o a Rabat? Sí, o sea, como lo describe Camilo, sin duda, ¿no? Es un riesgo, una apuesta. Ahora, no sé qué tanto sorprende, ¿no? O sea, hay un gobierno en el cual el hecho de haber sido abogado de Pinochet o haber sido partidario de Pinochet no iba a ser un veto, eran ¿no? O sea, el de José Antonio Caz y el gobierno más abiertamente de derecha. Quizás los casos más visibles son esos dos, pero estaría prácticamente gran parte del gabinete en cuestión. Ahora, es bastante evidente que esa no es la razón por la cual fueron elegidos. No fueron elegidos en cuanto a ese rol, ¿no? Sino que fueron elegidos por razones distintas. Si logran articularse y salir de un poco de ese rincón, ¿no? Y llevar bien con la relación con las Fuerzas Armadas, llevar bien la relación en el Ministerio de Justicia, con un Ministerio de Justicia que tiene una labor importante, ¿no? Hay una reforma en el Poder Judicial pendiente hace mucho tiempo y que se tiene que implementar. Y por eso se elige a Fernando Rabat. Yo creo que aquí lo que estamos viendo es algo que era evidente, ¿no? Así como se usan los filtros, los prefiltros y se entrevista y se escanea. Ahora, con el nombramiento de ayer, empezó otro escáner, ¿no? El escáner que hace la oposición y elige cuáles son los más débiles, dónde va a poder hincar el diente, dónde va a poder articularse, dónde va a poder generar unidad, y va a tener que construir esos monstruos, ¿no? Inventar comunicacionalmente esas luchas. ¿Cuáles va a tomar y cuáles no? ¿Cuáles van a aprender o no? Bueno, depende del tiempo y también del talento que tengan los propios ministros para hacerle el quite. Ahora, ¿no? este modelo de pregobierno, fíjate, que terminó prestándole servicio, porque todo esto de testear previamente a los ministros, nombrarlos, decir que iban, dejar que algo de oposición se les desplegara, permitió reducir bastante los problemas a nivel de nombramiento. O sea, salvo por el fallido caso de minería. Sí, que fue distinto, ¿no? El problema de él no eran los filtros. Estuvo a última hora. Filtro. Fue claro. Sí, todavía andan buscando al asesor comunicacional para darle un premio. Y bueno, salvo eso, sí, digamos... Lo mató el comunicado, ¿no? La imprudencia. Yo creo que ahí el presidente electo, José Antonio Caz, actuó bien, ¿no? O sea, era perdonable, se podía dejar pasar. Evidentemente, en la política las formas son importantes. Y aquí se pasaba a llevar las formas. En la empresa comunicando quién iba a ser su ministro, él diciendo que iba a ser ministro cuando el presidente ni siquiera lo había ratificado. Yo creo que alguien dice la sanción fue muy dura para Santiago Montt. Sí, pero de nuevo, ratifica algo que el presidente quiere que sienta el gabinete. El que manda es el presidente y no va a haber excepciones y no va a haber perdonazos, incluso con falta que alguien podría decir, pero no era una falta mayor. Él ni siquiera mandó el comunicado. Lo mandó la empresa. Habrá que ver quién lo mandó y cómo se filtró ese comunicado. Pero
pero la falta no era personal. De hecho, eso explica que estuviera hasta largas horas como preministro, ¿no? Estuvo en el espacio Resco, me dice. Sí, pues estuvo poniendo atención, le preguntaron el libro favorito, todo, la canción, y cuando había que subirse a las van le dijeron, no, tú no. Hay un cubo menos. Tú no te subes a la van. Y a otro que lo habían nombrado hace un día antes, habían conversado con él, le dijeron, y usted, biministro, ¿ah? De Economía y Minería. Oye, ahora que cambió la configuración del Congreso, las mayorías y que ¿cómo se llaman? Que el Partido de la Gente ya no tiene una bancada dirimente. Se acabó el número mágico. Como lo había adelantado en su minuto Gonzalo Miller, y le irán a tocar más subsecretario a la UDI, ¿no? No sé, pues pienso yo. Pues. Pero bueno, hay un currículum menos dando vueltas. Ya. ¿Ah? Porque Felipe Donoso vuelve a ser diputado por Talca. Eso significa, no sé el número, tú tienes el número exacto, ¿no? Eran 80 votos abajo estaba. 80 votos, o sea, perdón, para ser más riguroso. Chile Vamos, o Chile Unido, o Chile Más Unido, ya no me acuerdo, pero Chile Vamos, la lista estaba 80 votos abajo de poder sacar un diputado. Y parece que lo recuperó. Y finalmente el PDG se quedó con 13 diputados, no 14. Y la coalición de derecha, que está en el gobierno, si uno la mira de manera amplia, es decir, desde Johanna Pérez hasta los libertarios, tiene 77. Es decir, le falta 1 para la mayoría. Y ya que le acertamos algo, doblemos la apuesta. De aquí al 11 de marzo son 78. ¿Tienes algún nombre ya? Que alguien se va a poner Yo creo que en el PDG varios decían, como 14 valemos oro. Como 13 ya no. Pero explícate ese número. Además, como 14, ellos podían ser dirimente hacia los dos lados. Podían hacer mayoría hacia Exacto, la izquierda o hacia la derecha. Eso es el lo que, número mágico. lo que acaban de perder. Ya no hacen mayoría hacia la izquierda. Sí. Solo pueden hacerlo hacia la derecha. Y algunos dicen, bueno, entonces yo voy a hacer el 13 de aquí o voy a hacer el 78 de allá. Y hago mayoría. Hay varios Esto no es una candidatos. predicción, le está mandando una consultoría por la radio Gonzalo Miller. Bueno, Ah, Javier Olivares, entre otros, Mira, ha sido bien explícito no es el en único. apoyar al Partido Republicano. No es el único. A Kass más bien, no al Partido Republicano. Sí. No es el único, hay más. Hay un par. Oye, ¿y cómo le pega esto, creen ustedes, a los libertarios? Porque los libertarios también apostaban, ahora, al salirse, ¿cierto? Bueno, pasan a ser doblemente importantes. Porque en definitiva están muy cerca de entregarle la mayoría al oficial. Ellos no se la van a entregar a la izquierda, por lo tanto tienen solo una ventanilla para abrir. La pregunta es si la van a abrir o la van a cerrar, si van a adelantar al gobierno permanentemente por la derecha o si van a concurrir con sus votos para cuestiones trascendentales para estar con el gobierno. Entonces, esta noticia también le debe caer bien a Johannes. Hay que mirar bien, porque la bancada de libertarios quedó sin diputado de mucha raigambre, ¿no? Está Gloria Navillán, que esa es la más antigua, que se religió, y me parece que hay el diputado de Los Ángeles, que era republicano, que antes era Renovación Nacional, ahora después republicano, y ahora es libertario. O sea, y el resto son nuevos. ¿Ah? De los 8, la mayoría son nuevos. Entonces, Urrutico Echea, si no me equivoco, el de Los Ángeles, son los dos que tienen como trayectoria, ¿no? Que han estado... Echea va a su tercer partido, ¿no? Sí, ¿RN? eso. RN, ¿UDI? republicano, republicano Libertario. y libertario. Yeah, okay. Entonces, son los dos que tienen más raigambre. Vamos a ver cómo se comportan como bancada. Pero sí, obviamente, que esta decisión de quedarse fuera del gobierno, vamos a ver si la comparten todo ahora, porque podrían decirle, oiga, necesitan ahora nuestros votos para ser mayoría en la Cámara de Diputados. ¿Cuánto valen esos votos ahora, no? Bueno, ese proceso de fragmentación y de construcción de mayoría es lo que explica parte del diseño del gabinete. Recordemos que sí se le abrió la puerta al Partido Libertario para que entrara. Dijo, no están ninguneando porque minería es un ministerio que para nosotros no es nada. Yo creo que el gran problema final de Johannes Kaiser para entrar al gabinete es que él es candidato presidencial. Y él lo tiene claro, todos lo tienen claro. Tener un candidato presidencial en el gabinete siempre es un problema para los presidentes. Se le ofreció un ministerio. Lagos lo hizo bien. Para él y durante un rato también para el gobierno. Sí, pero Michelle Bachelet no entró como candidata presidencial, Soledad Alvear tampoco entró como candidata presidencial. No, salieron, pero Lagos era. Sí, Lagos en el gobierno de Frey era. ¿Lagos nació candidato presidencial? Sí. De hecho nunca entendí Buena acotación porque no de lo habían Rodrigo nombrado rey. Bravo. Sí, te decía que Bravo andaba más lento hoy día, ¿no? Ahí ¡paf! La clavó antes en el tiempo extra. Álvaro Jofré, Eric Gross,
Pierre Carlesi, Hans Marowski, Germán Verdugo, Cristóbal Ruiticoechea, Bueno, Lorena Villar, Germán Paulina Verdugo, Muñoz. ex Renovación Nacional, ex UDI. Oye, no le diputado conoce la vida a por nadie, Talca. ¿eh? No, te pasaste. También de Talca. Súper sapo, Gonzalo Miguel, qué miedo. El weón. medio Cardex. Sí, te pasaste. Oye, Atento Palani. Alcalde de Talca, Atento Germán Verdugo. Palani. hemos mencionado un montón de ministros. Son medios pesados, hemos ido por los conflictivos, los polémicos, eso es lo que le da sabor a esto también. ¿Quién cae primero? ¿Quién dura menos? Sí, ¿Quién dura menos? Pero este es el deporte ya. Esa es una apuesta. ¿Eh? No, ¿Quién no tiene sé. más riesgo? ¿O quién enfrenta una escena más difícil? Ya pongámoslo en ese plano. No, yo creo que hay varios ministros que tienen agendas muy complejas, ¿no? Partiendo, yo digo, primero. Los de educación nunca duran. Ese es como apostar seguro. Sí, sí. En general los ministros duran, algunos llegan a durar 19 meses, es como el promedio, ¿no? Algunos 24 meses. Ese es el promedio de los ministros. ¿Ah? Son pocos los que enteran los cuatro años. Por eso yo digo que apostar que van a salir es apostar sobre seguro. Ni el que se autonominó como el siguiente Mont Vara lo logró. Sí, ¿Te acordáis o no? El Delfín. Hinspeter. Sí, Hinspeter. Tan mal no ha tratado la vida, ¿no? Ahí está en Quiñenco. De repente desde Quiñenco resulta más volver al gobierno. Y ahora tienen ministro también. Tiene También ministro tiene Ñenco. ministro. Sí. Otro partido importante. Sí, pero con un solo ministro voto, Quiñenco? sí. Ya. Sí, otros partidos, bueno, menos tradicionales Ok. tienen más. Ya, pues, ¿quién? Yo creo que hay que mirar en seguridad. ¿Por qué? Porque ahí está la apuesta, ahí está el roce, ahí se va a generar la energía, ahí es donde también la oposición tiene que encontrar cómo enfrenta esa situación. No está en el mejor pie para hacerlo, pero ojo con lo que pasa en seguridad, donde quizá no va a ser tanto el protagonismo de la oposición tradicional, de crítica y todo, que va a existir, sino que pueden ser los errores, ¿no? Puede ser la falta de criterio, puede ser, hay muchas razones. El cómo conforma equipo va a ser la primera señal. La ministra Steiner, ¿cómo va a conformar el equipo que la va a acompañar? ¿Cómo suple su eficiencia política? ¿Quiénes van a ser sus subsecretarios? Todas esas señales vamos a estar mirando para ver si... porque una de las características que tenía como fiscal era de equipos muy cerrados. Ella era fiscal en Arica y la nombraron fiscal regional en Tarapacá, es decir, sede en Iquique. Y hizo algo que se usa poco, ¿ah? Se trajo a todos los de Arica a Iquique. Fue muy resentido eso en Iquique, porque que los de Arica vinieron a Iquique a... Eso fue en el ministerio lo mismo que hizo Isquia Siches. Sí. Se trajo a todo el colegio médico. Colmed. Se puso a todo el Colmed. Sí, dentro eso del lo llevó. ministerio. Entonces, claro, cuando un ministro se trae a su equipo de otras cosas al gobierno, claro, le facilitan algunas dimensiones su trabajo, pero en otras refuerza las carencias. ¿Ah? Lo que uno espera es que compense las carencias, no solo que se traiga a los amigos. Lo mismo, si los ministros hoy día que vienen del sector privado se van a estar trayendo a la agencia de comunicaciones que tenían en la empresa, en el caso de Santiago Montt no creo que lo haga, pero se van a traer o van a contratar a los asesores que tenían en la empresa, los van a llevar ahora al gobierno. Ojo, son otras necesidades, son otros los acuerdos. Puede ser que venga uno o dos. El rol lo que yo siempre me fijo, aunque sea un gesto muy técnico, ¿eh? Que después que se arman los gabinetes, los jefes de gabinete. Ahí uno ve cómo viene la mano. Si el jefe de gabinete viene del mismo lugar que el ministro, o sea, vengo de la universidad y me traigo a mi amigo de la universidad o a la persona de confianza de la universidad o de la empresa o de donde venga, del gremio, uno dice, aquí hay algo. En cambio, si el jefe de gabinete tiene un origen distinto, ya sea porque fue puesto por el presidente de la República o ofrecido por otra autoridad, uno dice, aquí hay la puerta abierta para integrarse, entiende esa persona que tiene cosas que no maneja y que tiene que abrirse. Así como pequeña delicadeza, Claro. fijarse en los jefes de gabinete. Mira, Gonzalo le pone ahí a seguridad como la dificultad. ¿Tú, Camilo, ves alguno en particular? Yo creo que educación va a tener muchos problemas, sin duda. Va a haber una agenda... ¿Hereda o no hereda el FES? Hereda, sí, o sea, el Frente Amplio se va a llevar el tema cae, salvo que pase una genialidad y que algo ocurra, digamos, en estas últimas semanas. Se va a llevar ese tema, se lo va a llevar como aspiración, como demanda, porque considera que es un tema propio, porque su público lo aplaude por ello y porque ellos consideran que gana elecciones. O sea, yo creo que ahí puede ser que tengan... Ese es un ministro que Ganó está... elecciones, avanzado. pero ¿ganará futuras elecciones? Bueno. ¿Hay energía ahí? Esa es la duda. Ahora, ¿no? pero si es que la política se demora en abandonar sus temas y no tiene necesariamente que ver con cuánto perduran en la sociedad. Yo creo que tiene que ver también con la capacidad instalada que ya tienen sobre determinados temas.
¿cachai? Entonces yo creo que ese tema va a continuar, pero no sé si sea el CAE, el FES, el punto medular. Probablemente sea todo este debate que hay ya hoy día incipiente sobre una especie de contrarreforma en el ámbito de la educación, la amenaza de una contrarreforma. El fin a la tómbola. Exacto. Una Entonces, revisión de los SLEP. que es una legítima aspiración de quienes votaron por José Antonio Kast, que está fuera del gobierno de emergencia, entonces se puede convertir en un doble, en un alicate, digamos. Por un lado tiene la presión de los propios y por otro lado tiene la defensa de los contrarios. Entonces es un ministerio por el cual pasa un nervio muy relevante y que yo creo que puede pagar el costo de no ser parte de los temas del gobierno de emergencia. O sea, pues iba pasando, como el que iba pasando por el bar y le llega un botellazo. Sí. Aquí podría ser... Yo tengo que estar de acuerdo con Camilo, salvo un matiz pequeño, pero lamentablemente, tristemente, los temas de seguridad son temas de educación. Y lo hemos visto, ¿no? Los temas de violencia, los temas de apuñalamiento, de presencia de armas. Sí, pero eso va a requerir que... Y esa agenda de seguridad que lamentablemente ha visitado y revisitado en los narcofunerales, en torno de los colegios. Los temas de seguridad vinculados a la educación sí van a ser una agenda que se podría impulsar y diferenciar respecto de lo que dices tú, ¿no? Claro. Es que para ser buen ministro hay que haber sido buen alumno en clase, pero sobre todo bueno en los recreos. Y es difícil juntar los dos talentos. Tiene talento. Bueno en los recreos. Yo le voy a poner ojo a mujer y a agricultura. Por ahí creo que también puede haber algún flanco que no lo haga. ¿Y por qué? ¿Por agricultura? ¿Por la locuacidad? Por la locución. Porque los grupos de interés, por digamos la SNA y otros, están cuadrados ahí, están aplaudiendo. ¿Qué pesa más? Al ministro. Ya, se nos acabó. Así de rápido. Wow. No vamos a tener que hacer un extra, un extended plate porque... Digamos a nuestra directora que hagamos otro capítulo. Eso. Tiempo tenemos. Obvio. Ya. Muchas gracias por estar con nosotros. Se escuchó el final. Retroceda en YouTube. Lo puede ver de nuevo. Mega Noticias ahora. Comando Jungle. En todas las plataformas estamos disponibles. Y nos vemos la próxima semana porque la jungla sigue al menos en enero. Oye, aprovechemos de agradecerle a los auditores de las plataformas digitales que se han duplicado en el último mes. Sí. Eso. Después de la presencia de Matías de la Maza, se han duplicado el último mes. Ya que estén muy bien. Grande Matías. Chau. Un abrazo. Aquí termina La Jungla. Una mirada profunda a la semana política con el estilo mordaz de Camilo Férez, Gonzalo Müller y la conducción de Rodrigo Bravo. En directo por la 100.1, Mega Noticias ahora y todas nuestras plataformas. La Jungla. Política salvaje.